Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Director, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me lo van a escuchar? Sí, sí, perfectamente. Ya, ok, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Mi nombre es Jesús Otárola, soy responsable del área de comercio exterior, de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, IPSETUR Región Lima. El día de hoy se ha hecho la invitación a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior al expositor Raúl Privat, él es director, gerente y facilitador logístico. Nos tiene preparado el tema cómo realizo las finanzas de mis exportaciones. Bueno, quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Barranca, a la Municipalidad Provincial de Cañete, Guarochirí, Canta, a los distritos de Zúñiga, Alice, entre otros. Por la parte privada, agradecer a las empresas exportadoras como Incapucha, CMFU, Consorcio del Valle, entre otras empresas que están dentro de nuestra región Lima. Bueno, sin más preámbulo, también quiero darle la bienvenida al director regional, al magíster José Antonio Espinosa Huerta. Adelante, señor director, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. ¿Me escuchan? Sí, director, ¿qué tal? Buenas noches, sí se le escucha. Bueno, Jesús, quiero una vez más reconocer la capacidad de gestión que vienes teniendo dentro del área de comercio exterior, puesto que a través de tu área, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, hoy día viene gestionando ponencias de suma importancia para el área de comercio exterior. Es así que el día de hoy nos acompaña el señor Raúl Privat. Él es director, exgerente, es facilitador logístico de CAMEX. Para nosotros es importante contar con estos niveles de ponentes, con esta capacidad académica y sobre todo de expertise en cuanto a la experiencia de materia de comercio exterior que permita pues a nuestros ciudadanos de la región Lima, de sus 9 provincias, poder estar enterados de múltiples temas que le van a servir en sus actividades de exportación o en sus intereses de saber más sobre la exportación internacional. Y por ello hemos visto inconveniente gestionar el tema cómo realizo las cobranzas de mis exportaciones. Un tema que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que ya están en la actividad de exportación. Y para aquellos que no, pues esto les va a servir como información muy relevante en sus experiencias que puedan tener. Sin más preámbulo, me complazco en presentar al ponente, al señor Raúl Privat, no sin antes agradecerle a nombre del Gobierno Regional de Lima, que dirige el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, del mío propio, mi condición de director regional de Comercio Exterior y Turismo y de todo el equipo que conforma esa dirección, para darle la bienvenida al señor Raúl Privat y a todos aquellos que se han dado cita a estas horas de la noche para estar presente en esta reunión, ciudadanos de la parte pública y privada de las 9 provincias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer al DIRCETUR Lima, al ingeniero Ricardo Chavarría, gobernador regional, al magíster José Espinosa, director regional de Comercio Exterior, y a Jesús Otárola por la deferencia de invitarme nuevamente a estar reunidos juntos el día de hoy. Gracias también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, yo soy director gerente de comercio, facilitador logístico, y el día de hoy hemos preparado para ustedes un tema bastante interesante que hemos titulado ¿Cómo realizo las cobranzas de mis exportaciones? Sin más, entramos en materia. Algo que debemos de entender sobre las cobranzas que realizamos a los clientes internacionales es que la cobranza forma parte del proceso de hacer negocios. Y nosotros debemos de entender que no hay nada más cooperativo que los negocios. Es decir, siempre en un negocio tenemos que pensar en nosotros y también en el cliente, a la par.
Los negocios no son egoístas, los negocios no son unilaterales, sino son cooperativos. Y la cobranza forma parte de los negocios. He querido en esta primera lámina tratar de graficar la incertidumbre, tratar de graficar la desconfianza, pero la desconfianza de ambos. ¿Ok? Aquí vemos nosotros que están dudando ambos, el que exporta y el que importa, el vendedor y el comprador, el proveedor y el cliente. Porque cuando nosotros hablamos de hacer una cobranza, siempre vamos a pensar, ¿me va a pagar el cliente? Siempre tenemos ese chip de desconfianza. Pero lo que también tienes que entender es que del otro lado, el cliente internacional está pensando, ¿me va a enviar lo que le pedí? Entonces, en realidad, la incertidumbre va por el lado de los dos. O sea, esa misma preocupación que tienes tú por saber si vas a poder cobrar, es la preocupación que tiene tu cliente por saber si le enviarán los productos. Y bajo ese tinte de desconfianza, definitivamente no se pueden hacer negocios. Por eso hoy vamos a conversar de cuáles son las formas en que tú puedes cobrar a tus clientes internacionales, formando esta cobranza parte del proceso de negocio que siempre busca la mejor ganancia, tanto para ti como exportador, como para tu cliente como importador. Hoy, en esta noche y en este tema, vamos a despejar 4 incógnitas. Número 1, ¿cómo se negocia una exportación? Número 2, ¿cuáles son los medios de pago internacional para poder cobrar por nuestras exportaciones? Número 3, muy interesante, si yo le doy crédito al cliente, yo puedo tomar un seguro para ese crédito, es decir, si el cliente no me paga, ¿hay alguna compañía de seguro que me indemnice lo que el cliente me ha dejado de pagar? Hoy lo vamos a descubrir, ¿ok? Veremos que hay seguros aparte de asegurar el transporte del producto. También puedo asegurar el riesgo que corro al dar crédito. Lo veremos un poco más adelante. Y como último punto, pero no por ello menos importante, ¿cómo puedo obtener financiamiento del sistema bancario a partir de las cobranzas que tengo que hacer a mis clientes? ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Cómo se negocia una exportación? Empezaban en la introducción diciéndonos, esta charla es para los que ya exportan y los que quieren empezar a exportar. Correcto. Ambos, los que ya tienen una expertise en el tema, como los que recién lo van a formar parte de la fuerza exportadora, deben de entender lo siguiente. Negociar es resolver conflictos. Sí, así como lo oyen. Negociar es resolver conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Cuando dos partes tienen pensamientos diferentes. Y así debería de yo concebir una negociación, como una resolución de conflictos. Porque pensamos diferente. Es más, probablemente mañana sea la primera vez que vas a negociar en vía Skype o videollamada con un potencial cliente europeo, y yo te digo, desde hoy, desde antes de esa primera reunión virtual, tú ya tienes un conflicto con ese cliente. ¿Y por qué? Porque tú, exportador, tienes la camiseta del vendedor y tu cliente, el importador, tiene la camiseta del comprador. Y vendedor y comprador
exportador e importador, piensan de manera diferente. Por eso decimos que negociar es resolver conflictos. Tú como exportador vas a buscar en esa negociación sacar el mayor profit posible, el mayor beneficio posible. El importador, tu potencial cliente, va a buscar salir de esa reunión con el mayor ahorro sobre el presupuesto que tiene para comprar. ¿Ven? Son fuerzas que van a direcciones diferentes. El vendedor quiere ganar, el comprador quiere ahorrar. Además de ello, tú como exportador vas a querer que te paguen al contado. Pero por supuesto que sí. Todos los vendedores sueñan con que todos les paguen al contado. Pero ¿con qué propuesta te va a salir el importador, tu potencial cliente internacional? Va a querer crédito. Y no 2 días de crédito, ¿eh? Querrá 30, querrá 60, querrá 90. ¿Te das cuenta cómo vendedor y comprador tienen pensamientos totalmente diferentes? Tiran hacia fuerzas diferentes. Por eso decimos que negociar es resolver conflictos. Y siempre en una negociación tenemos que buscar el bien común. Vuelvo a insistir, nada más cooperativo que los negocios. Inclusive esto fue demostrado matemáticamente por John Fobernach, Premio Nobel de Economía del año 1994. No hay nada más cooperativo que los negocios. Nosotros tenemos que buscar como exportadores salir ganando nosotros y que salga ganando también mi comprador. Esa es la finalidad. Y entender cuáles son los medios de cobranza para las exportaciones y cómo podemos gestionarlos nos va a ayudar mucho en este objetivo ganar. Porque finalmente tú como exportador buscas 2 cosas: fidelizar y automatizar al cliente. Fidelizarlo para que no te cambie y automatizarlo para que cada vez que te compre no tengan que volver a repetir ni ponerse de acuerdo en las condiciones. Y así tendrás tiempo libre para salir al mercado por más clientes. Debemos buscar que ambas partes salgan ganando. Y mucho tiene que ver en ello la forma como yo voy a gestionar mi cobranza de exportación. No basta con que yo tenga el conocimiento del producto. Es decir, en una primera reunión queremos vender paltas y en una primera reunión con el cliente lo vislumbramos, lo enamoramos, lo encantamos porque tenemos un amplio conocimiento de la palta. Y el cliente nuestro, el potencial cliente, se va de esa primera reunión maravillado porque se siente seguro con nosotros, porque conocemos a cabalidad el producto. Eso está bien, eso es una buena tarea, correcto, mas no es suficiente. Como tampoco es suficiente manejar la parte técnica del comercio exterior. De repente en la segunda reunión hablan de los Incoterms, de las emisiones de documentos, de la temperatura del container reefer, etcétera, etcétera. Y el comprador potencial se va contento de esa segunda reunión porque ya le demostraste que sabes del producto y que sabes todo el tema técnico de comercio exterior. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y te digo por qué. Porque en esa tercera reunión, donde ya tienes al cliente potencial casi en tu mano, porque le demostraste que sabías del producto, le demostraste que sabes la parte técnica del comercio exterior, ese cliente que está casi de convertirse en tu cliente, te dice en la última reunión: te queremos comprar, necesitamos una orden de 4 contenedores de palta para empezar,
pero nos tienes que dar 120 días de crédito. Y tú, exportador mediano, dices, para tus adentros, ¿no? Toda la negociación iba muy bien. Qué lindo que me iban a comprar 4 contenedores, pero este cliente quiere que le dé 4 meses de crédito. ¿Cómo vivo esos 4 meses? Y tú, vendedor, el más entusiasta, termina rechazando el negocio. Porque sientes que no puedes manejar esos 120 días de crédito en el aire. Tu tarea, tu formación como ejecutivo de negocios no ha estado completa, porque sabes del producto, sabes todos los temas técnicos de comercio exterior, pero no tienes el manejo de gestión financiera de la exportación. Y entonces terminas sin cerrar el negocio porque no sabes cómo manejar 120 días de crédito. Hoy vamos a tratar de dotarte de esas herramientas. Entonces, en conclusión, de toda la negociación, el punto más crítico siempre será el tema de la cobranza. Ese será siempre el punto más crítico, sobre todo porque los contratos de compra-venta internacional no son obligatorios. ¿Correcto? Los contratos de compra-venta internacional no son obligatorios. O sea, yo no necesito firmar un contrato con un potencial comprador para poderle exportar. Basta con que él me acepte una factura o una orden de compra. Entonces, miren qué sensible se vuelve, ¿ah? Cuando nos enteramos que aún los contratos no son obligatorios. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de buscar una forma de cobranza, un medio de pago que le brinde seguridad a ambos, no solo a mí como vendedor. Insisto, no hay nada más cooperativo que los negocios. Algo que me brinde seguridad a ambos y un medio de pago que a la vez que brinda seguridad a ambos no distorsione los costos ni de nosotros, que somos el exportador, ni del comprador, porque todos estos medios de pago que en un momento más vamos a empezar a profundizar, tienen obviamente costes de comisiones por parte del sistema bancario. Muy bien. Entendiendo que no hay nada más cooperativo que los negocios, que debemos ofrecer plataformas de cobranza que den seguridad al cliente y entendemos que sí podemos manejar créditos cuando el cliente lo pide, vayamos a despejar la segunda interrogante. ¿Cuáles son los medios de pago internacional para la cobranza de nuestras exportaciones? Básicamente nosotros vamos a tener 3 maneras formales, seguras, bancarizadas de cobrarle a nuestro cliente internacional. La carta de crédito, con su abreviatura L/C por el inglés Letter of Credit, la transferencia telegráfica o Telegraphic Transfer, con su abreviatura T/T, o el Document Collect o cobranza documentaria, con su abreviatura D/C. Estas son las 3 formas que tenemos para poderle cobrar a nuestros clientes del exterior. Y ya dependerá de la naturaleza de cada negocio y del mutuo acuerdo entre vendedor y comprador, cuál de ellas se utilizará. Vamos con la carta de crédito, que es probablemente la forma de pago más famosa
no sé si la más usada. Cuando nosotros como exportadores vendemos y queremos cobrar a través de una carta de crédito, sucede lo siguiente. En primer lugar, van a haber 4 actores en el juego. Van a haber 4 actores en el juego. Uno de ellos es el beneficiario. ¿Y sabes quién es el beneficiario? Usted, el exportador. Usted es el beneficiario, porque usted se va a beneficiar de una cobranza. Raúl, ¿por qué te complicas tanto? ¿Por qué no pones exportador? ¿Por qué pones beneficiario? Porque en la documentación de la carta de crédito vas a figurar de esa manera y es bueno saber cómo te llamas en el ámbito financiero. En el ámbito financiero, tu exportador te llamas beneficiario. Entonces, son 4 actores. Actor número 1, el beneficiario o exportador, junto con un segundo actor que es su banco, el banco del exportador. Un tercer actor que es el ordenante o importador, tu cliente. Y un cuarto actor que es el banco emisor o el banco del importador. 4 actores para la carta de crédito: el exportador con su banco, el importador con su banco. Cada uno trabaja con su banco, con su agente bancario de confianza. Muy bien. ¿Cómo empieza este circuito? Vamos a seguir la flecha roja. El importador le da la orden a su banco, por eso se le llama el ordenante. El importador da la orden a su banco para que el banco emita una carta de crédito a favor del exportador. Entonces, el banco emite una carta de crédito por $20.000 a favor del exportador. Siguiendo la secuencia de la flecha roja, el importador le da la orden al banco, el banco emite la carta y le comunica al banco del exportador que ya hay una carta de crédito en beneficio del exportador. O sea, ya hay un compromiso de pago seguro. Ya hay un compromiso de pago seguro. El banco le reporta al exportador y le dice: ya tenemos la carta de crédito, ya tienes el pago asegurado, exporta. Y el exportador envía los productos al importador. Ahora vamos a seguir el circuito de la flechita delgada. Una vez que la mercancía esté en travesía, el exportador va a coger los documentos originales del embarque, vamos a decir el documento de transporte y el certificado de origen, y por ahí algún certificado sanitario, y los va a colocar en un sobre. Y se lo va a entregar a su banco, para que su banco a la vez lo envíe por courier físico al banco del importador. El banco del importador recibe el sobre, revisa si todos los documentos son originales y da la confirmación. Y en ese momento que da la confirmación, si la carta de crédito ha sido a la vista, el exportador cobra en ese momento. Si la carta de crédito se ha negociado a 30 días, el exportador cobra 30 días después de la conformidad de los documentos. Si ha sido 60 días, 60 días después de la conformidad de los documentos. Pero ya están los dos seguros, porque el importador tiene el producto en camino y ya tiene la documentación para desaduanar. Y el exportador ya se desprendió del producto, pero ya tiene el pago asegurado. No sé si para cobrarlo hoy,
No sé si para cobrarlo en 30 días, porque eso va a depender de la negociación, pero que tiene el pago asegurado, tiene el pago asegurado. Así funciona la carta de crédito. Es en esencia un canje de dinero por documentación y carga. Entonces, esa es una de las formas como yo puedo cobrarle a mi comprador, a través de una carta de crédito. Tenemos una segunda forma, también acordada de mutuo, producto de la negociación, a la que le vamos a llamar T sobre T, o transferencia telegráfica, o telegraphic transfer, como ustedes quieran denominarlo mejor. Pero aquí quiero hacer primero una salvedad antes de entrar al detalle técnico del T sobre T. ¿Y cuál es esa salvedad que debemos hacer? La siguiente. Si nosotros abrimos un libro de comercio exterior donde nos dicen en teoría lo que es un T sobre T o un telegraphic transfer, ese libro de comercio exterior nos va a decir que el telegraphic transfer puede ser tanto vía bancaria como vía postal. O sea, vía postal tipo Western Union, MoneyGram, Perú, etc. Pero eso dice la teoría. Nosotros, por un tema de estar cubiertos siempre de auditorías, tanto de aduana como de tributos internos de SUNAT, siempre debemos bancarizar por las cobranzas que estamos haciendo. Así que este T sobre T vas a aplicarlo solo por medios bancarios. Por favor, resaltemos esa recomendación. En la modalidad T sobre T, nosotros podemos distinguir diferentes formas de negociación. Puede ser, por ejemplo, un T sobre T 30-70, 50-50, 0-100, donde, por ejemplo, si tomamos un 50-50, el primer 50 será el adelanto y el segundo 50 será el saldo. O por ejemplo, si es un 30-70, el adelanto será 30 y el saldo 70, ¿correcto? Siempre en el T sobre T debemos buscar que nos hagan un adelanto. ¿Ok? Trabajar un T sobre T sin adelanto tiene muchos riesgos y carece de sentido. Muy bien. Entendiendo esto, entramos al detalle. En el T sobre T se dan 4 puntos básicos. Número 1. Tu comprador, suponiendo un T sobre T 50-50, paso 1, tu comprador te va a depositar el adelanto, el 50%, ¿correcto? Y obviamente te va a escribir, te va a mandar la imagen del voucher y demás. Tú no te vas a emocionar. Emociónate cuando después de 24 a 48 horas veas en tus cuentas acreditado esa transferencia internacional. ¿Ok? Entonces, paso número 1, tu comprador te hace el adelanto. Paso número 2, tu exportador primero verificas si has recibido ese adelanto. Paso número 3, tu exportador, con esa seguridad de haber recibido el adelanto, embarcas la mercancía, la despachas para exportación. Y por correo electrónico le mandas el documento de embarque al importador. Mira, ya embarqué, ya despaché, este es el documento del transporte. Tu cliente, en el cuarto paso,
ya con esa tranquilidad de saber que la mercancía está despachada y en camino, te cancela el otro saldo. Y tú, exportador, le mandas por courier los documentos que necesita para desaduanar en su país. Esa es la cobranza T sobre T. El comprador me adelanta, yo embarco, le demuestro al comprador que embarqué, el comprador me paga el saldo y yo le mando los documentos que necesita para liberar la mercancía. ¿Verdad? Si se dan cuenta, tanto en carta de crédito como aquí, siempre yo tengo la sartén por el mango, yo exportador, porque yo tengo los documentos originales del embarque. No hay pago, no hay documentos. Entonces es como la llave que yo tengo como exportador. Entonces esta sería la tercera modalidad, T sobre T, transferencia telegráfica, que resalto esta recomendación, siempre tiene que ser bancarizada. Algunas consideraciones importantes para fortalecer esta forma de cobrar. Número uno, nunca debemos consentir que no nos den adelantos. Y tratemos en la negociación que el porcentaje de adelanto sea al menos lo que necesitamos para poder despachar. O sea, todo el capital para producir y despachar, ¿no? Y así nos apalancamos. Y otro requisito indispensable es trabajar con un banco que tenga corresponsalía internacional, ¿verdad? O sea, lo mejor, aquí no vamos a dar nombres de bancos, pero lo mejor es trabajar con bancos que tienen presencia propia en los otros países. Ustedes ya saben a cuáles me estoy refiriendo. Y tenemos una tercera forma de pago internacional, de cobranza que podemos hacer para nuestras exportaciones, que es la cobranza documental. En la cobranza documentaria, a diferencia de los dos anteriores modelos, solamente participa un banco, el banco del exportador. Solo participa un banco, el banco del exportador. Con una filial local, aquí en Perú, y una filial cobradora en el exterior. Es decir, el exportador contrata al banco para que lo represente tanto en Perú como en el otro país. ¿Y de qué manera lo va a representar en el otro país? Haciendo las veces de su cobrador. ¿Cómo funciona? Número uno, el exportador despacha las mercancías para exportación. Se las manda al importador, las mercancías. Pero no le manda los documentos. Los documentos se van al banco del exportador, filial Perú. Y el banco del exportador, filial Perú, le envía los documentos a su filial, digamos, en España. Vamos a suponer que esta exportación es en España. Y entonces ahora la sucursal de Perú en España tiene los documentos en su poder. Este banco en España, que es el cobrador, va a buscar al importador y le va a decir: tengo los documentos para que nacionalices el producto. Págame
lo acordado con el vendedor y yo te doy tus documentos. Así funciona. ¿Se dan cuenta? El exportador despacha al comprador, al importador. Los documentos se los da a su banco en Perú. El banco en Perú, a su vez, se los da al banco cobrador en destino. Y el banco cobrador en destino va, busca al importador, le hace la cobranza y le canjea la cobranza por la documentación necesaria para poder despachar. Este es el único de los tres esquemas donde solo interviene el banco del exportador. Muy bien, ya hemos conocido las formas como podemos cobrarle a nuestros clientes. Ahora planteémonos esta pregunta. ¿Yo puedo asegurar ese crédito que le estoy dando al cliente? Es decir, ¿existe alguna póliza de seguro contra el impago? ¿Existe alguna póliza de seguro contra el riesgo que yo corro de que esa venta, esa exportación se vuelva un incobrable, se vuelva una cartera pesada? La respuesta es sí. Yo puedo tomar una póliza de seguro para cubrir los riesgos por darle crédito al cliente. Porque claro, en la exportación nosotros podemos tener riesgos comerciales. Podemos tener riesgos comerciales. Como por ejemplo, que nuestro cliente nos pidió 60 días de crédito y cayó en insolvencia y ya no nos puede pagar. O nos resuelven el contrato de una manera impronta. O sucede algo en ese país que lo paraliza. Entonces sí, es una buena práctica y es muy recomendable que yo, exportador, si le doy un crédito al cliente bajo cualquiera de las modalidades que hemos hablado, pueda tomar un seguro contra el riesgo de que no me vayan a pagar. Hay una empresa especializada en Perú que lo hace, recomiendo visitar su página, que se llama COFACE. Entonces, esta empresa COFACE, por ejemplo, ¿qué hace? Tú le das un crédito de $20,000 a tu cliente a 60 días. Entonces, tú le dices a COFACE, mira, yo voy a vender $20,000, me van a pagar a 60 días, necesito que me vendas una póliza de seguro para que si en 60 días mi cliente no me paga, tú me indemnices lo que no me han pagado. Y la compañía de seguros de riesgos al crédito te va a decir, ok, trabajemos, pero primero voy a ver el récord de tu cliente. Porque si tu cliente tiene fama de mal pagador, yo no voy a asegurar una operación que lo más probable es que se vuelva un incobrable. Entonces mira qué interesante. Tú tomando el servicio de seguro de COFACE o acercándote a ellos, vas a poder ver cuál es el comportamiento como pagador de tu cliente español, francés, italiano, colombiano, que fuese. Entonces, sentámonos tranquilos. Podemos tomar un seguro para el riesgo que corremos por dar crédito. Ya llegando a la última parte de la ponencia, nos planteamos esta pregunta que también es muy interesante. ¿Qué financiamientos
me brinda el sistema bancario para mis exportaciones. O sea, puedo obtener líneas de crédito especializadas en el sistema bancario, especializadas para exportadores, o el exportador tiene que tomar una línea de crédito como la tomaría cualquier empresa sin mayor distinción. Te doy una buena noticia. Existe un programa auspiciado por el COFIDE y por el Ministerio de Economía y Finanzas, claro está, que es un programa que ayuda a que los exportadores puedan tener financiamiento, escúchalo bien, financiamiento pre-embarque. ¿Qué significa financiamiento pre-embarque? Que tú puedes conseguir que el banco te preste dinero antes de embarcar, pre-embarque. Ideal para cuando el exportador no tiene capital de trabajo. Ideal para cuando el exportador le ha dado crédito a 30 días a su cliente y no tiene dinero para la producción. Ideal. Y con apoyo del Estado. ¿Por qué con apoyo del Estado? Porque el Estado le da al banco una cobertura de seguro sobre el 50% del capital que el banco te presta. Es decir, el banco te presta a ti $10.000 capital, y si tú no le pagas al banco, el Estado le devuelve al banco $5.000, el 50% del capital. Entonces el banco, con ese respaldo, llega hasta el exportador y le da la línea de financiamiento, porque sabe que si el exportador no le paga el crédito, al menos el Estado le reconoce la mitad. ¿Correcto? Le reconoce la mitad. Financiamientos, escúchenlo bien, pre-embarque. Te prestan dinero antes de embarcar. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los básicos son tener un buen récord crediticio, ser una empresa formalmente constituida, pero el requisito que yo considero más importante es que le puedas demostrar al banco que tienes una exportación. Porque ese requisito el banco te lo va a pedir. O sea, tú no puedes ir al financiamiento pre-embarque diciendo, creo que voy a exportar, me parece que estoy. No, tienes que ir con una exportación en firme. Y si, por ejemplo, es una carta de crédito con la que te van a pagar, el banco va a decir, ok, esta carta de crédito queda como aval. Yo te presto el dinero y cuando el cliente te paga la carta de crédito, de ahí me cobro el crédito yo. Entonces nuestra cobranza se vuelve una manera de financiar. Crédito pre-embarque, financiamiento pre-embarque. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, yo sí tengo capital de trabajo, yo sí tengo capital para procesar el producto, envasarlo, embalarlo, despacharlo? El problema es que ya me quedo corto de liquidez una vez que despacho. Entonces, ¿tú qué necesitas? Otro producto financiero del banco que se llama financiamiento post-embarque. O sea que el banco también tiene líneas de crédito especializadas para cuando te quedas sin liquidez luego de exportar, post-embarque. El vendedor de paltas del que hablábamos al inicio de la ponencia tranquilamente hubiese podido sobrevivir esos 120 días de crédito que le pidió su comprador, porque podía ir al sistema a buscar financiamiento. Si tenía el aval de una carta de crédito, de una promesa de pago, que sí o sí a los 120 días se iba a ejecutar. Tenía el aval perfecto, pudo haber dicho que sí. Y ahora tú vas a decir que sí, porque conoces todas estas herramientas. Muy bien, Jesús, te doy el pase para que me puedas ayudar con las preguntas que nuestros amigos que nos sintonizan vía Zoom y los que están vía Facebook nos puedan hacer. Adelante, Jesús.
Muchas gracias, estimado Raúl Privat. Felicitarte por tu excelente ponencia, como cada semana que vienes impartiendo tus conocimientos. Ok, sí, vamos a esperar a que los participantes puedan hacer sus preguntas para que lo puedas responder. Así que vamos a esperar un minuto, por favor, a ver si llegan las preguntas y lo puedas resolver. ¿Ok? Perfecto. Aquí nos quedamos esperando las preguntas, tanto la gente que está en Zoom como en Facebook. Adelante. Así es. Así es. A ver, Jesús, si me permites, tengo una pregunta aquí en redes. Nos preguntan, Ok. sí, nos preguntan si las comisiones de banco de la cobranza documentaria son menores que los de la carta de crédito. A ver, para empezar, los bancos todos tienen diferentes comisiones y sus comisiones por servicios de comercio exterior están todas publicadas en sus respectivas páginas web. Pero te comento que los costos de cobranza documentaria y de carta de crédito son bastante similares. Estamos hablando más o menos de un promedio de el 0.3% sobre el valor que se está negociando, mínimo $180. 0.3% del valor negociado, mínimo $180. Son costos bastante similares de la cobranza documentaria y de la carta de crédito. Muchas gracias, estimado Raúl. Aquí hay una pregunta de Axel Kevin. En base a su experiencia, ¿recomendaría el uso del factoring? ¿Por qué? Ok, a ver, nos dice el uso del forfaiting. Es que no depende de ti usar el forfaiting, Axel. Si se dan las condiciones para usar forfaiting, sí, estaría muy bien hacerlo, porque el banco te financia sin mayores avales, ¿no? Esa es la característica del forfaiting, que el banco te financia sin exigirte mayores avales. Si tienes la oportunidad de hacerlo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Raúl. Una pregunta de Ricardo Alcántara. Tiempo de gestión de pago después de enviada la mercancía y las comisiones y costo de gestión. A ver, el tiempo de pago, o sea, en cuánto tiempo vas a cobrar, va a depender de lo que tú vas a negociar. Puedes negociar a la vista, o sea que ni bien despachas cobras a 30 días, 60 días, va a depender del negocio. En el tema de las comisiones, como les comentaba, carta de crédito y cobranza documentaria, la comisión está en alrededor del 0.3% del valor negociado, mínimo $180, y en el T sobre T, el costo de comisión SWIFT del banco, que normalmente oscila entre los 18 y los $40 por remesa. Ok, muchas gracias, Raúl. Acá hay otra pregunta de Mauricio de la Riva. Buenas noches. ¿Qué documentos tendría que presentar para acceder al CEPIMEX? El otro es, en los SWIFT, las comisiones bancarias las asume el exportador o el cliente en el exterior. Ok, perfecto. A ver, para la pregunta 1, los documentos que tienes que presentar para acceder a CEPIMEX básicamente son las credenciales de la empresa formalizada, el buen récord pagador en el sistema bancario, y lo tercero, demostrar que hay una exportación en firme, ¿no? Entonces vas a tener que demostrar una factura de exportación que ya emitiste,
o una orden de compra aceptada por el comprador o un contrato. Eso es lo que se te va a pedir. En el tema de las comisiones bancarias, lo normal es que el vendedor asuma la comisión que le cobre el banco por enviar el dinero y a su vez el comprador asuma la comisión que le cobre el banco por recibirle el dinero. O sea, el SWIFT lo paga tanto el que envía la plata como el que la recibe. Y lo normal es que ambos paguen sus propias comisiones. Pero sin embargo, en la negociación puede darse que uno de los dos asuma ambas también. Va a depender de la negociación. Pero lo normal es que cada uno asuma su propio SWIFT. Uno por enviar, otro por recibir. Muchas gracias, Raúl. Aquí hay una pregunta. Profesor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es más fácil, una exportación o una importación? No hay respuesta para eso. Tanto la exportación como la importación tienen sus complejidades. Aquí, yo siempre lo he pensado así, es una idea personal. Más importante que decidirse por exportar o importar es la idea de negocio. Si yo tengo talento para vender artesanías, tengo un negocio de exportación potencial. Si yo tengo talento para vender tecnología, tengo un potencial negocio de importación. Más importante que decidirse entre exportar o importar es la idea de negocio y el manejo que yo tenga de él. Ok, muchas gracias, estimado Raúl. Axel Kevin, ¿cuáles son los requisitos que necesitaría una empresa para solicitar el leasing? A ver, requisitos para solicitar leasing. En primer lugar, como siempre, buen récord crediticio. Y en segundo lugar, demostrar que hay una exportación en firme. Porque entiendo, Axel, que me estás hablando de un leasing de importación. Entonces, básicamente son tener buen récord histórico de crédito y, número dos, demostrarle al banco que hay una exportación ya confirmada para que te pueda otorgar el leasing de exportación. Muchas gracias, estimado Raúl. Quispe Ávila nos pregunta, buenas noches, una consulta, mi empresa exporta para Venezuela, pero los clientes me pagan con cuenta que tienen acá en Perú, de bancos nacionales por mis familiares o terceras personas. ¿Puedo solicitar la devolución de mi IGB sustentando con esos pagos? A ver, tenemos que ir hacia el código tributario y recordar cuándo se considera una exportación. Y una exportación se considera cuando el producto sale del territorio aduanero y va a ser consumido fuera de nuestro territorio y la factura se hace a una empresa no domiciliada, es decir, una empresa extranjera. Por lo que leo de tu ejemplo, Diana, ustedes exportan a Venezuela y le emiten la factura también a una empresa venezolana, pero finalmente les termina pagando aquí una especie de sucursal en Perú de esa empresa venezolana. Esto técnicamente es una exportación y por lo tanto puedes solicitar tu saldo a favor del exportador, ¿no? Que es a partir de los IGB de compras que realizas. Muchas gracias, Raúl. Bueno, que hay una última pregunta de Edith. ¿Qué documentos se requiere para formalizar la carta de crédito y en qué momento de la exportación se solicita al banco? A ver, para empezar, las cláusulas de la carta de crédito, las hacen vendedor e importador en la negociación, ¿no? Yo te mando un mail con mis cláusulas, tú me devuelves un mail con las tuyas y nos vamos poniendo de acuerdo. Una vez que vendedor y comprador ya tienen el borrador final de las cláusulas de la carta de crédito, es el importador, no es el pagador, es el importador el que va a ordenar a su banco que le dio una carta de crédito a favor del exportador con esas cláusulas que ya de mutuo acuerdo negociaron. ¿Sí? La carta de crédito la solicita el importador, no el exportador. ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, estimado Raúl, ya no tenemos ninguna pregunta.
Bueno, yo quiero agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y también a nuestro expositor Raúl Privat por impartir esta capacitación, ¿no?, de cómo realizo las cobranzas de mis exportaciones. Es un tema muy interesante que, bueno, va a quedar grabado en el fanpage de la DICSATUR y de la Cámara Peruana de Comercio Exterior para que lo vuelvan a visualizar si en caso han tenido alguna deficiencia con el Internet. Así que, estimado Raúl, a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Región Lima, estamos muy agradecidos por tu apoyo, así que yo no sé si tienes unas palabras para nuestros participantes de la Región Lima. Sí, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por ser tan participativos, por sus preguntas. Gracias por estar siempre aquí en las capacitaciones que tienen el mayor espíritu de formarlos y brindarles a través de nuestra experiencia conocimientos a ustedes para que puedan sacar adelante sus planes de negocio. Cualquier consulta adicional, están viendo mi correo en pantalla y también pueden agregarme a sus redes de Facebook y YouTube como Raúl Privat Pandio. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Andrei. Un abrazo virtual. Cuídense, por favor. Saludos. Gracias, Raúl. Gracias, Jesús, por la conferencia de hoy. Que tengan muy buenas noches todos. Hasta luego. Buenas noches.